Hoy es 25 de febrero de 2026. Son alrededor de las 10:40 de la mañana y nos hemos dado cita nuevamente en el despacho del señor director de la Escuela de Filosofía, maestro Eulogio Silverio, para darle continuidad a uno de los programas estrella de su gestión, que es el Archivo de la Voz. Nos acompaña, por decisión del maestro Eulogio Silverio, el doctor José Flete Morillo, y nos acompaña nuestro invitado, que es el profesor Dan Acosta. Dan Acosta hizo sus estudios de grado en filosofía en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, sus estudios de maestría en la Escuela de Filosofía, la maestría de metodología, que es una maestría que tiene muy buen nombre, que está muy bien situada en el imaginario académico dominicano, e hizo su doctorado mediante el acuerdo que hay entre la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Universidad del País Vasco. Bienvenido, profesor, a su Archivo de la Voz, en nombre tanto del profesor José Flete Morillo como del profesor Eulogio Silverio. Bien, gracias, maestro Albelo, maestro Flete. Para mí es un honor estar en este espacio que ya se ha convertido en un espacio realmente, digamos, imprescindible para la historia del discurrir histórico de la Escuela de Filosofía, toda vez que pretende conectar con, todo lo que ha sido las investigaciones que la escuela ha realizado a través de sus maestros. Y qué bueno que se ha pensado en conectar estas experiencias con el presente y el porvenir. Muchas veces se diluye este pensamiento y esta iniciativa me parece a mí muy loable, y esperamos que estos resultados puedan ser usados por los futuros filósofos y maestros de acá, de la academia también. Bueno, ese tinte, esa voz, ese hablar pausado del maestro Dan Acosta, muchos pensarán que es hijo del presente, pero yo, que lo conozco desde que era un joven, sé que siempre habló igual y pensó igual y siempre tradujo esa mayoría de edad con que no contaba en los años 90, cuando yo lo conocí. Comencemos, profesor, como suele indicarnos el maestro Silverio. Si le preguntáramos al maestro Dan Acosta, ¿quién es Dan Acosta? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus padres? ¿Cuáles son esos maestros que influyeron de manera decisiva en su niñez? ¿Cómo es que el profesor Dan Acosta, nativo de una población del suroeste, llega a interesarse por la filosofía? Bien, tal vez si tuviéramos que hacer ese recuento, nos tomaríamos, ¿verdad?, toda la entrevista en el día de hoy. Me metería en muchos aspectos allí, pero en resumida cuenta, yo soy el tercer hijo de una familia ejemplar para nosotros, no porque sean nuestros padres, sino porque realmente significaron para mí y para mis hermanos verdaderos referentes en muchos aspectos. Mi niñez transcurrió en Neiva. Yo nací en el 1965. Imagínense, sentía tal vez los sonidos, los gritos de la revolución en la época. Pero bueno, ahí mi niñez transcurrió de mano de mis padres. Me bautizaron muy pequeño en la iglesia. Desde entonces fui muy cercano a la iglesia católica en ese tiempo. Primero estuvieron allí los padres franciscanos y luego los misioneros del Sagrado Corazón más tarde. Y bueno, yo crecí muy vinculado a
a la iglesia, a toda su dinámica. Mi madre siempre me llevaba de la mano y yo, muy apegado a la madre, casi no la dejaba nunca, ¿no? Me cuenta ella eso, de cómo siempre le destacaban ese hecho de mi cercanía con ella. Y bueno, ya posteriormente me vinculé también a los Boy Scouts. Fui lobato, esa es la primera área. Ahí aprendí a amar a la naturaleza, por cierto, porque los Boy Scouts forman a los jóvenes en el amor a la naturaleza, en valores como el respeto, en hacer buenas acciones diarias. Y siempre pues nos llevaban a las caminatas, que eran excursiones que se hacían cortas para mantener en contacto a estos jóvenes con la naturaleza. Y yo me encantó esa experiencia con los lobatos. Luego ya pasé incluso a la tropa. La tropa ya son más cuando llegó el momento, y también fue otra experiencia interesante ahí como Boy Scout. Ya hacíamos excursiones un poquito más largas. Pero ahí aprendimos ciertamente ese apego y respeto a nuestra casa, que es la naturaleza, y también el servicio a los demás. En esa tesitura también puedo decir que fuimos vinculados a los grupos culturales, los clubes. Los había de tipo deportivo y culturales, para el baile, el teatro, el canto, y participábamos también ahí de ello. De manera que cuando salíamos de la escuela en principio y luego del liceo, nuestros espacios estaban diluidos entre los scouts, la iglesia, los clubes. Y un poquito más adolescente también empecé a vincularme a la literatura. Mi hermano, el segundo de mis hermanos, Oscar, le han llamado más tarde algunos críticos de los talleres el poeta natural, ¿no? Yo, por su dedicación a la poesía y su espontaneidad en ella, ¿no? Y yo siempre lo vi a él como un referente para yo también querer hacer lo que él hace. De hecho, tuvimos un poquito de problemas en ese sentido, porque yo siempre quise andar con él. Usted sabe que los hermanos mayores no quieren andar mucho con muchachos. Con muchachos. Pero siempre me gustó vincularme con ellos. Y de hecho, ya formamos parte luego de un taller literario. En principio, nuestro taller se llamó Postierra, porque nuestro mentor en ese tiempo, Abraham Méndez Vargas, el doctor Abraham Méndez Vargas, era un seguidor de Domingo Moreno Jiménez, postumista, junto con Andrés Avelino, ¿verdad?, que eran postumistas de ese tiempo. Pero nosotros, bueno, Postierra vino a llenar un espacio en mí en ese momento, porque con la colaboración de ellos, de Oscar, aprendimos a manejar la técnica de la poesía, ¿no? Y éramos asiduos visitantes a la biblioteca de la municipalidad. Hay una biblioteca que nos veían a nosotros como una especie de monje, ¿no? Solos allá. La mayoría de los muchachos estaban en otra cosa. Nosotros íbamos todas las tardes allí a la biblioteca. Don Enrique la tenía impecable. Y ahí me aprendí, ahí leíamos la literatura clásica. Yo recuerdo haberme leído ahí y estudiado la literatura del siglo de oro español, Garcilaso. Ahí aprendimos a hacer poemas en métrica. Porque dominar la técnica había que empezar por ahí, hacer sonetos. Hasta después, y más tarde, como consecuencia lógica del proceso, asumir el versolibrismo como parte de nuestra creación literaria. Pero eso ya fue en otro momento, porque
el postumismo nos enclaustraba en una tendencia y habían otros que eran un poco más nerudiano, vallejiano, o Mario Benedetti, que nos sedujo a muchos en su momento. Y en ese sentido, pues, nosotros decidimos entonces cambiar de nombre al taller y le llamamos entonces taller literario, o círculo, más bien círculo. Hablábamos del taller y entonces pensamos más bien en digamos, el símbolo del círculo, más que taller, un círculo, y le denominamos entonces a ese grupo el Círculo Literario Guayacán. Entonces el Círculo Literario Guayacán ya tenía varias tendencias allá. Y ahí entonces mi amor por la literatura empezó a acentuarse con mayor ahínco, ¿no? Obviamente que hace poco recordaba junto a mi buen amigo Ramón en Neiva, estuvimos en un lugar donde coincidimos con el maestro Danilo Acosta. Danilo era un maestro formado ahí en San Juan, en la Urania Montaz. Y en el plan de reforma, que era el plan en el que yo me formé, estaba la filosofía incluida. De manera entonces que ya la filosofía llega por primera vez a mí como herramienta un poco para la discusión y el análisis. Si bien en mi quehacer religioso, ¿no?, en la iglesia, cristiano, que de algún modo me conectaba con los valores del cristianismo y obviamente la reflexión que se hace sobre la religión en su sentido más amplio, pues ahí vimos en el profesor Danilito. No era un maestro de filosofía, por supuesto, ni se había formado en filosofía, pero era el que tenía el perfil para dar este curso. Hoy mirándolo en retrospectiva, yo dije, no lo hizo mal, porque tenía la pedagogía, la didáctica. Nos puso a reflexionar la filosofía clásica, los presocráticos, a Sócrates, el antropocentrismo griego, y todo lo que es un poco la historia de la filosofía, ¿no? Nos puso a discutir a Marx y a enfrentar el idealismo y el materialismo, discusiones muy interesantes. Y yo, que vengo de la iglesia, ¿no?, católica, obviamente, mi defensa a ultranza de esa tendencia en la época. Entonces yo creo que ahí ese fue por eso yo creo que hay que rescatar, aquí hago una especie de paréntesis en ese punto, y retrotrayéndome aquí al hoy, hay que recuperar el espacio de la filosofía en la secundaria, y con la experiencia que tenemos de la filosofía para niños, yo creo que también ahí debe de comenzar nuestra tarea de la filosofía, mirándolo en lo que hizo en mí, ¿verdad?, en mi experiencia vital. Y bueno, entonces yo creo que eso me vincula perfectamente en mi formación de la primaria, de la secundaria, con los grupos culturales, sociales, incluso políticos de la época, porque yo crecí en el seno de una familia muy sensible a los problemas sociales. A mi hermano mayor, verlo vinculado en tareas muy sensibles, social y política, en la academia, acá en la universidad, profesor universitario, dirigente estudiantil, fue fundador de la primera asociación de estudiantes universitarios de Neiva. Verlo inmerso en esa tarea también a nosotros nos atrajo mucho. Entonces yo creo que eso me permitió irme introduciendo también en el mundo participativo de la política, desde esa otra dimensión
espacio contestatario a los 12 años, de 1978 por allá, los 80, los 90. Y bueno, yo no podía sustraerme de ello. Y así que empecé a participar en la política, en los grupos revolucionarios de la época, ¿no? Llamados grupos revolucionarios sociales, que reivindicaban mayormente cuestiones sociales de los pueblos, la falta de energía eléctrica, las calles, ¿verdad? Esta problemática que siempre está en los pueblos, ahí nosotros estuvimos vinculados desde los grupos a los que nos tocó pertenecer. Bueno, eso es así, más o menos así transcurrió mi niñez y mi adolescencia ahí en Neiva. Nosotros siempre, el taller literario, debo de aquí matizar que tuvo digamos que la visión de conectarnos con las novedades de la época. En ese momento estábamos hablando finales de los 80, comienzo de los casi 90, ¿no? Cuando tengo que volver a Neiva, en esta época que podemos hablar un poco más adelante, pero allá en los años ya finales de los 80, el taller se cualificó bastante con la cercanía que tuvimos con actores de la academia y de la literatura, y cabe destacar en esa época la presencia con nosotros. Por ejemplo, se nos ocurrió invitar a Tomás Nova. Tomás Nova es de la zona nuestra, ¿no? Claro, nuestro Tomás Nova, de Gran Estero. En un patio de una casa allí, reunido con nosotros, fue a filosofar con nosotros y a un poco conectar la filosofía con la poesía. Yo hoy día, retrotrayéndome a entonces, digo, caray, si tuviéramos la tecnología de hoy, esa conferencia, ese diálogo con Tomás hubiera sido excelente. Fue no una vez, creo que llegó a ir 2 veces. Y otro momento interesantísimo fue ver llegar a nuestros amigos Plino Chaín y José Mármol al parque, en una guagua de Neiva, para dar otra conferencia al Círculo Literario. Plino Chaín y José Mármol. Entonces, ahí nos recuerdo que Mármol nos hablaba un poco de la tríade del poema, ¿no? Pensamiento, lenguaje, realidad, la conexión de la poesía. De su primer poemario, igual Plino Chaín, y tuvimos allí, yo recuerdo, una velada muy importante con Arturo, del maestro Sierra, Arturo Acosta Sierra, que fue un expositor brillante también de parte de nosotros allá en Neiva, que les acogió. Y entonces, fíjense, esta era un poco la dinámica que nosotros teníamos, ¿no? La conexión de lo local con lo nacional. Es decir, es un poco para reivindicar también el quehacer de la literatura provinciana, que a veces es marginada y no tomada en cuenta. La conexión que siempre tiene que haber, ¿no? En esas partes. Eso pues tendría que revisarse las razones por las que eso sucede, pero bueno, ya eso será parte de alguien que quiere estudiar ese proceso. Pero nosotros hacíamos un esfuerzo por reivindicar. Manuel Morra Serrano, que era muy amigo de Abraham y nos hicimos amigos de él más luego. También tuvimos la presencia de él con nosotros allá. De manera que por allá desfilaron muy buenos hacedores de la literatura y nos asesoraron bastante y nos estimularon mucho en ella. Yo no puedo decir que soy un poeta consagrado, pero he escrito alguna poesía. Me animan a que escriba un poemario con aquella poesía que solíamos mandarlo entonces, porque teníamos allí un medio de difusión en el hoy,
estaba la sección Ventana que publicaba nuestra poesía, pero antes estaba en El Sol, estaba antes Lewis, y luego estuvo nuestro compueblano Julio Cuevas, que también difundió nuestra poesía por allá. Y entonces en esos periódicos entonces hemos hecho alguna recopilación de estos poemas y ver algunas poesías actualizadas, a ver si un día de estos sacamos un poemario ahí para que no se quede abandonado en la historia ese esfuerzo nuestro junto a esos talleristas que hoy han tenido algunos más que otros mayor éxito en el desarrollo de la poesía. Y vistas desde estas alturas, profesor Acosta, ¿cómo percibe usted la relación o la tensión entre poesía y filosofía? Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de discutir mucho este aspecto en el taller. Sobre todo porque mi experiencia posterior, ya cuando yo decido estudiar filosofía, yo primero vine aquí a la universidad antes de estudiar filosofía, a estudiar economía. Aquí hice 4 semestres de economía aquí en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Ahí el maestro que me dio lógica formal y dialéctica, con el que tuve mis primeras discusiones filosóficas acá, y siempre lo recordamos, es el maestro César Cuello. Ustedes saben que la escuela de filosofía en esa época era de tendencia muy marxista, ¿no? Digo, es lo que yo recuerdo, no sé si me equivoco entonces. Así es. Eso cambia con la irrupción de la generación 80 en la escuela, sí, que se abre más a todas las tendencias. O sea, esa es una conversación que debemos sugerirle al maestro Silverio. Claro. Que se haga un archivo con algunos de los actores de esa generación y su impacto en la nueva fase de la escuela de filosofía. O sea, esas personas están ahí. El maestro Novas, que ido a destiempo, el profesor Morla, el profesor Minaya. Así que usted, como representante del maestro, hágale llegar esa inquietud. Y luego, en esa época en que empiezo a estudiar acá, me dio introducción a la filosofía. Ahora, él es de San Cristóbal. César Peñaló. César Peñaló. Obviamente, también manual marxista allí. Yo que vengo del mundo cristiano, religioso, obviamente. Pero que también de alguna forma me conecto con el marxismo. Lo que a mí me chocaba era la imposibilidad de discutir, ¿verdad? De un poco dogmatizar el proceso de la enseñanza. Eso es lo que más porque después... Pero no les resulta paradójico, porque eso debió entonces alejarlo de la filosofía, profesor. No, en lugar de acercarlo. No, por el contrario, porque desde el principio, desde la discusión que teníamos en la secundaria, vimos la filosofía como una herramienta para discutir ideas, que fue lo que el maestro se propuso aquí. Yo no me voy a parcializar con ninguna tendencia, aunque la tenga, pero aquí vamos a discutir y cada uno de ustedes puede ponderar. Bueno, pues esa para mí es el espíritu de la filosofía. Es el espíritu de la filosofía. Al final, ya veremos más adelante cómo yo me defino una especie de cristiano marxista, ¿no? Toda vez que siempre que se cree que uno es marxista es ateo, y eso, sí. Eso nada que ver. Es peor aún. Hay gente que cree que la filosofía es un sembradío de ateísmo. Así es. Y tampoco es así. O sea, si lo miramos cuantitativamente, es
supremamente superior la cantidad de filósofos que creen en Dios, que creen en lo trascendente, que creen en un mundo después de la muerte, que los que no creen. Pero en filosofía, como en la escuela, convivimos todos, porque esa es una de las gracias de esta escuela. Aquí no hay, por lo menos en esta gestión y en las gestiones que hemos visto desde mediados de los 90 hasta el presente, lo que hay es una multiplicidad de puntos de vista, de determinaciones, de inclinaciones, y yo creo que eso, lejos de empobrecer, enriquece a la escuela y al quehacer filosófico que aquí se practica. No, y ahí entonces, conectando su pregunta anterior, cuando paso ya a estudiar formalmente filosofía, y que entonces en un momento determinado tengo que abandonar ya en un cuarto semestre mi carrera de economía, con la intención de asumirla de alguna manera más adelante. Entonces, la filosofía me permite a mí tener otro ángulo de mi quehacer literario, ¿no? Y en este caso en particular de la poesía, porque cuando yo empiezo, después ya que termino mi carrera, y que de esto podemos hablar un poquito más adelante, y conecto con la academia, porque no siempre desde que terminé mis estudios empecé en la academia, al contrario, me alejé un poco bastante, hice radio, formé el Centro Puente, ya hablaremos de esto un poquito más adelante, y entro acá a la academia. Entonces nosotros empezamos a formar sobre todo estudiantes de filosofía y letras, y aquí yo descubro que ciertamente en este tipo de formación académica podemos vincular a nuestros estudiantes en una visión filosófica de la literatura, de la poesía, por ejemplo, que son investigaciones que hay que hacer. Yo me imagino un poco hacer un estudio sobre la visión filosófica de García Márquez en su creación literaria, pero imagínense en 100 años de soledad, que es una de sus creaciones cumbre, o a Vargas Llosa, ¿verdad? Que luce ser incluso un poco más académico, digo, para mí, desde el punto de vista creativo, que García Márquez. Pero bueno, también esa literatura de él, o hacer un análisis de la poesía de Octavio Paz, de Huidobro, que son expresiones que, como veremos más adelante, tocan aspectos de la identidad de América Latina, ¿no? Y que son una expresión de una poesía que se universaliza, ¿no? Desde nuestra realidad, que es parte de lo que rescatamos del pensamiento filosófico en América Latina a partir de la obra de Sea. Entonces vemos que sí, que la filosofía y la poesía convergen en formas distintas de ver la vida, de cuestionarla, de interpretarla, de recrearla. Y entonces ahí hay una convergencia dinámica, que no excluyente. Hay algunos que forzan la posibilidad de hacerlo. Y es todo lo contrario. Hay una convergencia espectacular, dinámica, que podemos cada día innovar con ella. Usted ha tocado un tema en su última intervención, caro tanto al maestro doctor José Flete Morillo como al profesor Eulogio Silverio. Y el mismo, podría decirse que el mismo caso de 100 años de soledad es un texto plástico, imaginativo, sobre el tema de la identidad.
Y es un tema con el que también conecta Leopoldo Sea y la filosofía latinoamericana, que es uno de sus temas o de sus líneas de investigación como académico. Y entonces quisiera yo volver un poco al principio. ¿Cómo se miraba y cómo se percibe desde esa comunidad del suroeste la identidad de lo dominicano? Bueno, en realidad, mire, nosotros, mi experiencia desde joven, pequeño, nosotros no teníamos así como esa duda de lo que somos. Y al contrario, la asumíamos y construíamos desde las expresiones culturales en las que trabajamos. Ahí comenzó mi laboratorismo, si se quiere, en el quehacer cultural, que me marcó para toda la vida, ¿no? Hasta incluso hace poco que nos conectó con ello. Entonces, sí yo luego voy despertando a una cierta construcción que se fue acentuando en mí en el tiempo, con relación, por ejemplo, a a la población nuestra haitiana, con la que supuestamente nosotros y digo supuestamente no para dudar de que ha habido un proceso de separatista en un momento determinado en la construcción de lo que somos hoy, pero digo en el sentido de que Haití para nosotros fue algo así como un mundo extraño, ¿verdad? Nosotros ahí en la frontera, Haití está a unos 60 kilómetros de Neiva, y crecimos con ese temor de lo que sucedía del otro lado de la isla y todo lo que sucedió a lo largo de la historia, como nos las habían estado contando siempre. Y bueno, eso más adelante nos va a llevar a entender la dominicanidad como una construcción que dialoga con otras construcciones culturales, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo después que salí de la universidad a trabajar en la radio primero, y luego en lo que llamamos el Centro Puente, que era la idea de construir un puente de entendimiento entre los hermanos haitianos y nosotros, a nivel de muchos espacios culturales, teníamos encuentros. Aquí es donde yo empiezo a descubrir un mundo distinto al que me había construido desde pequeño. Y sobre todo porque yo vengo de una familia de mis abuelos, sobre todo por parte de mis padres, que eran comerciantes. Mi abuela era una comerciante, incluso que hacía comercio con los hermanos haitianos, ¿no? Es decir, que tenía un vínculo de cada semana, de todos los días. Entonces nosotros nos vamos dando cuenta que ahí, cuando vamos descubriendo que el comercio es activo, que la dinámica entre nosotros y Haití no es tan conflictiva, salvo en algunas cuestiones de carácter histórico que a veces se discuten. Pero ese proceso, lejos de contraponernos desde el punto de vista identitario, lo que hace es que nos acentúa en lo que somos, en lo que nosotros somos, en una identidad que la vamos construyendo. Bueno, la vamos construyendo. Nosotros somos, después de la colonización y el proceso colonizador y lo que fue la emergencia de manera indistinta en el continente, en las Antillas, de lo que hemos venido siendo, nos vamos dando cuenta entonces que construir la identidad de nosotros supone un proceso, y aquí ahorita vamos a conectar con ello, un proceso crítico, ¿verdad?
identificador de estos elementos que nos hacen parte de un proceso nuevo. De hecho, una de las cuestiones fundamentales que va a constituir más adelante el pensamiento filosófico latinoamericano es la pregunta por lo que somos, por el ser de nosotros, por el ser latinoamericano. Y es así entonces como esa, digamos, ingenuidad nuestra de no cuestionarme que yo soy dominicano y de lo que somos, pero siempre entendido como distinto a la identidad, por ejemplo, de nuestros hermanos haitianos, que son también latinoamericanos y que forman parte de la realidad nuestra, y que lejos de atentar contra lo que somos, acentúa lo que somos, porque nos abre la posibilidad de preguntarnos por nosotros y de defender lo que somos y de, digamos, fortalecerlo a través de prácticas culturales que se van haciendo, que se van construyendo. La primera amenaza que yo vi a esto no proviene de Haití, que más bien era una amenaza de otro tipo, quizás hasta mágico, religioso, en términos de lo cultural. Yo lo veo más bien de expresiones más bien, en este caso, norteamericanas, cómo estamos siendo penetrados por expresiones que no son latinoamericanas, que son anglosajonas, y que van deshaciendo parte de lo que hemos ido construyendo en términos de nuestra identidad. Esa transculturización, ese proceso que se fue gestando en ese momento, nosotros lo veíamos, y cuando digo nosotros, éramos los jóvenes que militábamos en los clubes. Nosotros quisimos más bien acentuar nuestra, además de el folclore, aspectos que tienen que ver con el merengue, la música, ¿verdad? Estos elementos que realmente recogen y promueven lo que realmente somos. Entonces ahí digo, esa es un poco mi primera defensa de ir construyendo una identidad nuestra, ¿no? De lo que somos como dominicanos, de ir construyendo ese concepto de la dominicanidad, más allá del proceso histórico de la independencia. Es también, por ejemplo, en la radio, cuando yo vengo a hacer radio, que salgo de la academia, que no busco dar clase, incluso me habían querido que yo me quede partiendo docencia. Yo quería como aterrizar un poco mi abstracción filosófica en el contacto con la realidad sureña de donde vengo, y ahí entonces me encuentro con una emisora que el padre Gerardo quería, profesionalizarla un poco, porque no tenía ahí muchos profesionales en el área. Y aquí me encuentro que es una emisora que tiene el concepto de la educación popular. ¿Qué es esto? La educación popular, que es un poco contestataria a la educación formal, que busca generar otro tipo de conciencia en los sujetos. Y la emisora era un vehículo eficaz, la radio en ese momento. Y entonces ahí me encuentro yo con estas preguntas de la identidad mucho más puntuales y mucho más acabadas, porque entonces hay toda una serie de investigación que están en curso. Me recuerdo que por esa época, y fue también objeto de entrevista por parte de nosotros, a Lusitania Martínez, estudiando el olivorismo allá en la zona de San Juan. ¿Qué fue el olivorismo? ¿Qué incidencia tuvo este proyecto mesiánico en la zona desde el punto de vista histórico y de resistencia?
¿Contra qué? ¿Contra quiénes? Y bueno, y esos resultados, esas investigaciones, nosotros las asumíamos en la radio para la divulgación entre los jóvenes y la discusión con ellos. Pero también nosotros rescatamos la memoria histórica del cimarronaje, ¿verdad? Sebastián Lemba, Diego de Ocampo. Entonces, ahí nosotros incluso hicimos una serie que luego, yo lamento que fue sepultada por el lodo del ciclón George, cuando allá en Tamayo, que era donde estaba esa serie del cimarronaje. Fue muy impactante porque muchos sureños nuestros no conocían el proceso del cimarronaje en la resistencia nuestra. No contra Haití, pura y simplemente, sino contra el colonialismo como expresión de dominación. Y en ese sentido, entonces, esa historia del cimarronaje, donde nosotros participamos con miniseries, fue muy, muy reveladora también en ese sentido, en esa época, y muy formativa. De manera que nosotros ahí empezamos a ya abandonar la ingenuidad en la construcción de nuestra identidad y a darle una comprensión más acabada, más interpretativa y menos, a veces un poco uno no quiere decirlo, pero porque se juega mucho con aquello de la identidad con otros motivos que no son verdaderamente auténticos en la construcción de lo que somos. Entonces ahí la historiografía nuestra tiene que jugar un papel importante en términos críticos en ese sentido. Nosotros, desde el quehacer filosófico, tenemos que hacer una evaluación crítica también del proceso identitario nuestro, de lo que somos, toda vez que debemos asumir, como lo ha dicho un filósofo venezolano, que siempre se me quedó su expresión como parte de asumirla también como mía, de que el ser latinoamericano, ¿verdad?, se puede sintetizar en un no ser siempre todavía. Nosotros no somos ya un ser acabado, un ser en construcción. Nuestra identidad está en permanente construcción, sobre todo porque la pregunta por lo que somos es una de las preguntas que ninguna otra cultura se ha hecho antes, más que nosotros, ¿verdad? Yo no he visto que los africanos se pregunten por lo que son, ni los asiáticos, son culturas milenarias. Sí hay otras culturas en Europa que, fruto de las guerras, ¿verdad?, se fueron configurando permanentemente. De ahí podemos en Europa encontrar una etapa de definición cultural, a no ser que se cohesione por lo que es el pensamiento occidental después. Pero aquí en América, después del proceso de esa ruptura, ¿no?, de ese proceso colonizador, lo que somos, que ya no somos los pueblos originarios, aunque hay expresiones de pueblos originarios en nuestra geografía, pero no somos eso. Hay tendencias en ir hacia allá de nuevo y retomar eso como lo que somos, pero en realidad somos ya un proceso identitario en construcción. Y lo que somos podemos caracterizarlo ahora. El ser dominicano es posiblemente caracterizable. Las características del dominicano son perfectamente pincelables. Y obviamente podemos ir en ese proceso construyendo. Bueno, y definitivamente, ¿qué vamos a hacer? Bueno, no sabemos, porque todavía nosotros, el proceso decolonizador no ha terminado. Somos todavía parte de ese proceso. Hemos sido colonia, nos hemos emancipado políticamente, tenemos pueblos libres,
en la formalidad de lo que significa la creación de un Estado, pero ¿qué tanto realmente lo somos todavía, ¿no? Entonces, eso lo digo para que veamos que esta forma en cómo empecé a percibir la identidad dominicana como lo que ya me habían dicho, aprendido en la escuela, la formación, la casa, va adquiriendo ya un proceso crítico en mí cuando empiezo a conectarme con la literatura, con la filosofía, y a tener y ahora con mis investigaciones sobre el quehacer filosófico en América Latina, que ya les diré ahorita cómo eso llega a mí como una revelación en un momento determinado, como a veces en el proceso formativo hay algo que te quita el velo, ¿no? y te hace entrar en una dinámica distinta a la que tú venías trayendo, ¿no? Porque en principio mi quehacer filosófico estuvo muy ligado al mundo occidental. Bueno, vamos, esa era la formación que estábamos recibiendo, y desde allí queríamos mirar, desde categoría universal, queríamos mirar los problemas del mundo, hasta que descubrimos otra manera de mirar el mundo desde la filosofía latinoamericana y descubrir también lo que nosotros somos en ese proceso. Como dice el maestro Acosta, el proceso de decolonización no ha terminado, ¿verdad? No. Porque tampoco ha terminado el proceso de colonización. O sea, no, siempre se subraya la colonización hispánica, ¿verdad? Como si fuera algo ajeno. Pero ocurre que nosotros somos el resultado de esa colonización. O sea, nosotros no fuimos colonizados, nosotros somos resultado de la colonización. Sin esa colonización no existiría este diálogo, porque no habría español. Uh-huh. Entonces, no solo fuimos colonizados por España, también fuimos colonizados por Haití, y hemos sido colonizados por Estados Unidos y neocolonizados actualmente por Estados Unidos y por Haití. O sea, entonces ese proceso de búsqueda de la identidad que subraya con mucha propiedad el profesor Dan Acosta, es un problema legítimo, porque en realidad hemos estado sometidos a los embates de la historia y ha habido intentos claros de suprimir lo que nos identifica como pueblo. Entonces, yo creo que el tema de la identidad, que es un tema griego, el tema del qué es ser, el tiestín de los griegos, es un tema que tiene completa vigencia entre nosotros. Y aunque uno usa indistintamente, por ejemplo, las palabras latinoamericano e hispanoamericano, claro que son cosas distintas, porque una tiene una extensión mayor, para remitirme a esa clase de lógica formal y dialéctica. Uh-huh, uh-huh. O sea, en lo latinoamericano entran unos elementos que no entran en lo hispanoamericano. Así es. Aunque los dominicanos puedan ser latinoamericanos e hispanoamericanos a la vez. Pero, ¿qué nos identifica más? ¿Qué nos dice más de ese ser nuestro? ¿La voz latinoamericano o la voz hispanoamericano? Eso conecta perfectamente con el punto de llegada del maestro Dan Acosta, que dice, bueno, la filosofía que yo estudié, en la que me formé, es la filosofía occidental. Y bueno, es que hay otras maneras de hacer filosofía, porque hay quienes sostienen que no, que la filosofía es un producto estrictamente occidental. Hay quienes como Leibniz y Hegel y Heidegger,
que llegan a decir incluso que el griego de los tiempos modernos es el alemán y que solo se debe filosofar en alemán, por ejemplo. Bueno, esos son manifestaciones del eurocentrismo clásico. Así es. Ahora, ¿cómo se ve? Sabemos que el maestro es un investigador de ese ámbito, de la filosofía latinoamericana, y particularmente de la obra de Leopoldo Sea. Sería bueno que una vez que escuchemos la intervención del maestro Flete, que el maestro Dan Acosta se refiera un poco a cuál es esa otra visión, cómo se ve la identidad desde este lado del mundo y cómo se ve la filosofía también. Me suena como un poquito de desconstrucción, porque incluso escuché en una cierta ocasión a Enrique Dussel en una entrevista que le hicieron y él hablaba de una desconstrucción como precisamente volver hacia la parte, desprenderse de la cultura occidental. Incluso una de las maneras que él presentaba era que, me pueden corregir, era que para poder deconstruir había que salirse de los linderos occidentales y volver al principio. Incluso hablaba en su alocución de volver incluso a las mismas tradiciones que estaban antes, las culturas que precedían, o sea, que preexistían a los occidentales, o sea, Egipto. Él hablaba de volver, decía, incluso de una manera, decía que el mundo había comenzado por ahí, por toda esa parte, para hacer una apología de la africanidad y todo eso. Entonces, eso me volvió puramente a desconstrucción. Entonces, si yo voy a deconstruir algo para volverlo a hacer, hablando, ¿verdad?, como gente llana, como diría el maestro Arbelo, como campesino, bueno, pero ¿con cuáles materiales tú me vas a construir eso? Porque ahí hay una postura que hablaba este hombre, el Roger Scruton, se ha levantado ahora una argumentación antioccidentalista, donde se plantea que todo lo que ha dado Occidente es totalmente nefasto. Entonces, si vamos desde esa postura antioccidentalista de construir todo lo que tenemos para construir una nueva, entonces, ¿con cuáles materiales vamos a construirlo? ¿Hacia dónde vamos a? Porque de algún punto hay que volver. Entonces, fue lo que yo, no sé si estoy equivocado, pero me gustaría escuchar la posición, ya que el maestro Dan, porque es lo que plantea la filosofía latinoamericana, latinoamericanista, romper con la tradición occidental, comenzar desde adentro, desde cero, desde lo que yo tengo, pero la pregunta es ¿con cuáles insumos? Pero parte de la tradición occidental es el cristianismo, porque el cristianismo, si bien surge en lo que hoy se llamaría Oriente Medio, ¿verdad? Pero el cristianismo está transido de filosofía griega. Sí. O sea, el estoicismo está presente en el pensamiento de Jesús. Occidente es el derecho romano. Occidente es la filosofía griega. Entonces, no sé a qué usted quiere renunciar, profesor. No, yo no, porque estoy partiendo de lo que el maestro Dan Acosta hablaba de una descolonización. Pero que descolonizar significa desconstruir lo que ya está. Entonces, ¿para volver hacia dónde? ¿De dónde? ¿Con qué vamos a construir ya todo lo que tenemos? Digamos, para, ¿verdad?, tomar partido de lo que se lo voy a desprenderme de todo eso que el maestro dijo. Ahora voy a volver a construir una nueva visión, que es la postura latinoamericanista, y comienzo desde cero. ¿Con qué comienzo? Bueno, lo primero es que tú no se trata de negar la historia, sino tener conciencia de la historia. Eso vamos a ver ahorita, el aporte que genialmente nos hace Leopoldo Sea, y por lo que yo no me he podido desprender. Mi última tesis me dijeron, ¿y hasta cuándo tú vas a dejar a Sea? Digo, no, todavía. No se trata de dejarlo, es su vigencia. Para mí tiene, desde la línea de investigación que vamos haciendo, que es la que me pareció más madura en el proceso de hacer este primer acercamiento a una caracterización del pensamiento filosófico latinoamericano. Pero lo que quiero señalar con esta
visión en la que yo me formé del pensamiento occidental, que me dio una mirada, que me permitió tener una mirada para yo inspeccionar los problemas del mundo. Pero son problemas tan general como el concepto del ser, la materia, Dios. De hecho, estaba yo trabajando mi tesis de grado sobre San Agustín. Yo era un agustiniano. Me fascinaba un poco esa visión neoplatónica de San Agustín. Y con un compañero de clase que también polemizábamos un poco en ese sentido, un joven muy inquieto de esa manera. No sé ahora dónde estará. Pero bueno, y digo, me sorprendió entonces, en mi fase ya final de mis estudios filosóficos, un maestro que me lo volví a encontrar muchos años después. Se llama el maestro José Mármol. José Mármol me lo encuentro como mi maestro de pensamiento filosófico latinoamericano. Entonces allí me encuentro al poeta de aquellos tiempos, un poquito ya más maduro. Y José Mármol nos pone a discutir, estamos hablando a finales de los 80, ¿verdad? 88 por ahí. Estaba muy en boga esto de si existe o no una filosofía latinoamericana. Y esto me deja prendido, una especie de interrogantes y cuestionamientos. Y entonces pauso un poquito allá a San Agustín y empiezo yo a sumergirme en esta irresistible polémica a la que nos pone a discutir Mármol. Y ahí me encuentro al Arroyo, a Juan Marichal. No, Juan Marichal es un transterrado que viene junto con Gauss. Los transterrados son los que vienen a México huyéndole a la guerra civil española, en la que la República pierde, y entonces tienen que salir hacia México. Ahí está Zambrano, Gauss, y obviamente sin embargo esta visión, esta pregunta, este cuestionamiento que nos abre de nuevo y fíjense que ellos vienen con son corrientes como el existencialismo, el marxismo, son las que vienen consigo y la divulgan acá. No se conocían en el México de los 40, 39, 40, por ahí, 41. Esa divulgación empieza allá. Y empiezan a usar estas herramientas para ellos reinterpretar la realidad de América Latina. Ahí empieza una especie de chispa interesantísima en la que se va a formar incluso Leopoldo Sea, que van a formar entonces otro grupo más adelante que se llamaría el grupo Hiperión. Entonces ahí Leopoldo Sea está en ese grupo, y él, desde la corriente ortadiana del circunstancialismo y del historicismo de Dilthey, empieza a examinar la conciencia histórica. O sea que el proceso de colonizador no parte de una renuncia a la herencia, sino, muy bien, gracias por la herencia de la lengua, de los métodos para interpretar al mundo, pero ahora nosotros, la problemática ya no es el ser y la materia y Dios, aunque también puede ser, pero desde unas circunstancias históricas distintas. Ahí es que comenzaría ese proceso, de cómo podemos nosotros, ese proceso que trató de deshacernos, hasta de quitarnos lo que somos humanos, hasta de interpelar si somos humanos. Entonces estas herramientas que heredamos, a su vez, nos están sirviendo para resistir a la colonización. Por tanto,
una de las primeras características de la filosofía latinoamericana empieza por ser una resistencia a la colonización. Y al resistir, tú te construyes en el sentido que tú lo quieres plantear. No es negar, no es suprimir lo que ya tenemos, porque de eso no se trata. Se trata ahora de que hay una nueva problemática, una nueva realidad. Estamos siendo oprimidos, estamos siendo incluso cuestionados en nuestra construcción de humanidad. ¿Ven? Claro que al principio van incluso a dudar de que lo que estamos haciendo, porque estamos usando las mismas herramientas, de que lo que estamos es copiando. No, pero sea clara que cuando nosotros empezamos, lo hizo la filosofía alemana, y lo hicieron nosotros, que lo que nosotros estamos es, desde nuestra realidad, reinterpretando conceptos muy fundamentales como la libertad, la justicia, más adelante conceptos como la dignidad humana, que son herencias occidentales, pero que ahora lo estamos viendo desde el maltrato, desde la opresión. El mismo concepto de Dios. La teología de la liberación surge precisamente como una revisión crítica del concepto de Dios. Dios es un Dios liberador. Entonces tú no me puedes venir con un Dios opresor, como es esto, ¿no? Entonces vemos que Dios es en esencia, cuando vemos los textos originarios, ¿verdad?, de lo que podríamos llamar desde el punto de vista cristiano, la doctrina, la sana doctrina, la doctrina que realmente rescata los valores del reino de Dios: libertad, justicia, amor. ¿Cómo vemos en el proceso colonizador esos mismos valores de un Dios que viene con ellos? No, pero si el Dios, según el texto, es un Dios liberador, ¿cómo es entonces que estamos siendo oprimidos, verdad? ¿Cómo es que estamos siendo negados incluso en nuestra propia humanidad? Entonces ve cómo estas herramientas empezaron a ser verdaderamente reveladoras para nosotros, y así comienza esa primera fase que llama Marichal, ¿no? Una primera fase que hay algunos elementos que podemos discutir en esas 4 fases que plantea Marichal. Así se titula el libro. Sí, en el 78, porque Juan Marichal era parte de los transterrados. Esas 4 fases del pensamiento. Bien, sin embargo, nosotros podemos decir en el día de hoy que la filosofía latinoamericana se encuentra más allá de lo que se llamó en un momento determinado como la normalidad filosófica, pero eso era reducido solamente a las academias. Es algo como guardar. Bueno, yo no quiero meterme un poco en esa discusión acá, porque pudiera verse desde otra perspectiva, tal y como acontece hoy en nuestra realidad dominicana. Hemos llegado a una cierta normalidad filosófica, pero hay que salir de las academias, ¿verdad, maestro? Hay que usar la herramienta de la filosofía para reinterpretar problemas que son muy acuciantes en la realidad dominicana de hoy. Es una de las tareas. Ya hemos empezado a hacerlo. Oí decir a mi maestro queridísimo Morla, de cómo muy tardíamente hemos llegado a los congresos acá, pero que hemos empezado y tenemos ya una especie de espacio donde podemos discutir nuestras investigaciones y podemos divulgarla, que todavía podemos sacarla más allá un poco de nosotros mismos, porque hay personas ahí fuera que necesitan escucharnos y que necesitamos dialogar con ellos. Muchas veces nos discutimos nosotros y no divulgamos lo que hacemos. Por eso a mí me encantó. Hago estas disquisiciones a veces porque para no dejarlas escapar en ese proceso que yo llamaría
de ir desconstruyendo la colonización. Las 24 horas de filosofía, a mí cuando la hicimos en Barahona en un momento determinado me fue muy impactante, porque por primera vez estamos frente a los estudiantes discutiendo problemática que solamente discutíamos los filósofos académicos, ¿no? Los investigadores. No, ellos haciendo preguntas, interrogando, ellos mismos sin saberlo, quizás filosofando también con nosotros. Este tipo de actividad tenemos que seguirlo promoviendo. Igual a mis estudiantes de filosofía y letras, yo les pongo un ensayo al final del curso para que ellos pues filosofen sobre alguna problemática de la realidad sureña, que ustedes son filósofos, tienen que, o ética, o epistemológica, o algunas cuestiones allí que son tareas pendientes de investigar. Entonces se dan cuenta, yo creo que esta es la parte, y son herramientas en mi segunda investigación sobre los métodos que operaron en la construcción del pensamiento filosófico latinoamericano. No se trata de adaptar, como de encajar una cosa. No, son métodos genuinos, propios de la filosofía, como diría posteriormente Sea en su ensayo La filosofía latinoamericana como una filosofía sin más. Pero es desde la conciencia latinoamericana donde nosotros estamos proponiéndole nuevas propuestas al pensamiento filosófico en sentido general, en términos de universalidad. Entonces esa es la tarea que nos toca nosotros ir construyendo, sin caer en lo que el Arroyo cuestionaba un poco, que era la imitación. Sí, es posible que alguien se quede solamente en la repetición de una problemática determinada sin aterrizar en hacer un cuestionamiento crítico a una realidad determinada, pero eso puede ser que hagamos solamente eso, pero no es la generalidad. Los proyectos de investigación en el área filosófica nuestra, incluso nuestras investigaciones actuales, ¿verdad? Por ejemplo, mi tesis doctoral apunta hacia una visión de un nuevo humanismo que ya lo había venido Guadarrama trabajando en unos voluminosos trabajos de investigación y caracterizando. Entonces lo hemos retomado acá y lo hemos apuntalado en visiones, por ejemplo, como la tesis doctoral que trabajó José Mármol sobre la sociedad, la cultura líquida, de Simon Baum. Simon Baum, no sé. Bauman, ¿verdad? O Andrés Merejo, el maestro Andrés Merejo, que ha estado hablándonos de un mundo que está en emergencia hace rato, no ahora, hace rato, y que obviamente ya ha venido caracterizando. Ahí nosotros tenemos también que ver qué aporte podemos hacer en la construcción de la nueva humanidad desde acá, desde América Latina, ¿verdad? Son experiencias de investigación y aportes que hacemos. Toda vez que García Márquez, cuando recibió el premio Nobel, y yo a manera de epígrafe en algún momento lo he citado, decía que Occidente ya se estaba quedando sin instrumento para comprender lo que nosotros somos, que somos nosotros ahora, desde nuestra propia realidad, que tenemos que ir haciendo nuevas propuestas para comprender lo que somos. Y esa es la tarea que nos toca. La interculturalidad, la filosofía de la liberación, en ella se van incubando nuevas formas en las que nosotros nos venimos apropiando de los métodos, pero lo vamos cualificando. Mariátegui, que es de ese grupo de SEA, retoma, por ejemplo, el marxismo y lo
y hace una revisión crítica del método y lo implementa en el Perú, en sus investigaciones allá. Y ahí podemos nosotros evidenciar muchísimas innovaciones, incluso que, bueno, tú podrías decir, bueno, pero no tenemos un método, no hemos creado un método que Occidente, todo lo que hemos usado, sí, pero hemos agregado valor a muchos procesos metodológicos, incluso, por ejemplo, en experiencias como ¿cómo se llama? De la que usamos, se usa mucho en la hermenéutica, ¿no? La hermenéutica como método de inspección, de exégesis y de análisis. Hoy la hermenéutica se ha convertido en un método desde la filosofía muy interesante para comprender los fenómenos de la realidad social, política y económica de América Latina y hacer propuestas de emancipación. Es cierto que tenemos cierto grado de libertad, de desarrollo político, económico, incluso cultural. De hecho, Dussel, muy radicalista, el primer Dussel, yo en mi última investigación he logrado distinguir dos Dussel, el primero y el segundo. El primero muy radicalista, queriendo sustituir el eurocentrismo por un, diría yo, latinoamericacentrismo, ver el mundo solamente desde nosotros, pero luego lo he visto proponer en este segundo Dussel, abrirse más a la comunicación intercultural, que Fornet Bentancur, un filósofo cubano, también destaca desde la hermenéutica como diálogo entre la cultura, ¿no? Un diálogo que posibilite la coexistencia entre lo que nosotros somos ya y Occidente, en ese afán siempre de querer ser hegemónico, no, más bien con el debido respeto siempre, un diálogo en el que podamos ya con la madurez del pensamiento filosófico latinoamericano poder compartir nuestros resultados en ese proceso. Bueno, en resumen, lo que quisiera decir es que no se trata de comenzar de cero, porque eso no es posible. Yo no puedo decir ahora que no soy lo que soy y lo que por herencia hemos, y lo agradecemos, pero eso no quiere decir que me reduce y me somete. Al contrario, es una herramienta que me ha servido al mismo tiempo para crear mi propia conciencia histórica de lo que somos, que aquí es donde juega un papel muy importante el pensamiento de SEA en esta tarea dinámica de construir nuestro pensamiento desde la realidad nuestra, desde nuestra problemática, y desde ahí haciendo aporte al pensamiento filosófico, sin más. Bueno, profesor, yo creo que con una intervención tan densa como la del profesor Dan Acosta, 1 hora y 10 minutos es más que suficiente, ¿verdad? Porque hay tela para pensar, han quedado abiertos muchos senderos para nuevas lecturas, para nuevas investigaciones. Cada aspecto de eso da para una entrevista, para formular. Creo que hay que ir pensando en, vamos a darle esta tarea a los jóvenes filósofos, ¿no?, del presente, para que saquen cápsulas filosóficas. Hoy día, con los medios y la tecnología que tenemos, es una manera de ir divulgando el pensamiento filosófico latinoamericano desde muchas perspectivas, desde el punto de vista ético, metodológico, epistemológico. Hay discusiones, estas discusiones de apertura a la interculturalidad, ese es un tema vastísimo que podemos... Yo hubiese querido hablar de cómo nosotros hemos, en nuestra última investigación, generado una caracterización de cómo nosotros
vemos al ser humano de hoy y cómo lo proponemos en medio de los avances tecnológicos que tenemos, que amenaza con reducir nuestra inteligencia. Amenaza. No sé, son perspectivas discutibles. Hay quienes quisieran que sí, que eso, incluso poder quitar el cerebro de nosotros y que nos creyéramos el cuento de que somos como máquinas que obedecemos a comandos y a algoritmos, pero queda todo un mundo dentro de un ser humano que va más allá de lo que hemos abrazado en algún momento de nuestra historia, también el concepto del ser de Dios como parte de lo que somos, porque nos hizo a su imagen y semejanza, ¿verdad? Y aunque somos Él, no somos Él en el sentido pleno, ¿verdad que sí? Nosotros somos hacedores de muchas cosas, y lo que hemos hecho desde poder construir máquinas que viajen mucho más veloz que nosotros, el tren bala, el avión supersónico, qué sé yo, nunca esas herramientas nos definen. Nosotros somos más que eso. Y la inteligencia artificial es eso mismo hoy día, una herramienta que por más generativa que la puedan construir, y he oído hablar a algunos científicos que son precursores de ello, por lo menos dejar la duda de que eso sea posible alguna vez. Yo creo que nosotros somos los hacedores de esa herramienta y no vamos a permitir que nunca serán superior a la construcción imaginativa del ser humano, que es por esencia un creador inagotable. Así que nos falta mucho más por inventar y crear. La esperanza de la humanidad está en nosotros mismos, en nuestra definición de lo que somos, en nuestra, como lo hemos hecho a lo largo de la historia, en no dejarnos cosificar, ¿verdad?, por experiencias incluso económicas, políticas, social, que amenazan con eso, ¿verdad?, la cosificación del sujeto. Nosotros, al contrario, vamos a reivindicar siempre nuestra condición humana de existencia creadora, reivindicadora de un futuro promisorio, resistente, liberadora y constructora de utopías. Dicen el fin de las utopías. Yo no creo, al contrario, ¿verdad? La ciudad de Dios, el socialismo pleno, como usted le quiera llamar mañana, esa es la tarea humana, de construir un mundo mejor y de defender nuestra humanidad, que tiene ese componente divino, ¿no? Cuando llamamos a veces lo divino para algunos quizás científicos ortodoxos, ¿no? Lo divino le parece como a religiosidad. No. Quizás, no sé, Spinoza, que ha sido olvidado a lo largo de la historia, puede decir algo en ese sentido de lo divino, ¿no? De lo que somos. Somos una especie de divinidad materializada, ¿no?, individualizada en ese espíritu creador de lo que somos. No somos la totalidad del ser, pero somos parte de él en el sentido de lo que cada uno nos conecta, ¿verdad? A veces nos hemos resistido y negado esa realidad, pero al final la misma construcción de la historia de la humanidad nos va trazando eso. Así que yo quiero quizás finalizar este encuentro de hoy con esa nota de esperanza, ¿no?, de que hay ser humano por mucho rato, ¿verdad? Seres humanos creadores, defensores de esta casa nuestra, que es el que hemos conocido, que es la naturaleza, la historia, nuestro mundo,
Si mañana podemos conectar con otro mundo, bueno, bienvenido sea, pero mientras tanto defendamos este que tenemos, ¿verdad? Hay muchas problemáticas en la realidad dominicana que tenemos que trabajar. La Escuela de Filosofía me consta que hace ya una etapa ha venido recorriendo esa apertura hacia una diversidad de problemáticas que nos ocupa, el problema de la identidad, el problema del medio ambiente, aspectos propios de la cultura, ¿verdad? Realmente, es decir, hay muchas cuestiones que se han venido pensando y repensando desde la filosofía, que necesitamos todavía siempre perfeccionar. Esa es la tarea que nos corresponde, sobre todo a una cosecha de nuevos filósofos que vienen por ahí, que les va a tocar, sin lugar a duda, superar lo poco o mucho que hayamos podido hacer a lo largo de nuestra experiencia y nuestra cercanía con el mundo de la filosofía. Así que muchas gracias por permitirme conectar con ustedes en estas experiencias que uno nunca termina por muchos detalles que se han quedado por allá, pero siempre hay la posibilidad de poder retomar. Creo que además hay que seguir haciéndolo. Me luce que debe haber un espacio de divulgación filosófica. Así que yo propongo eso, ¿no? Que lo que estemos haciendo se divulgue, se socialice, no solo en textos, sino también ahora a través de la apertura que hay para la divulgación de expresiones filosóficas. Yo veo mucho ahí en las redes, pero más con un sentido más, digamos, comercial que de divulgación de contenido, porque son temas que más bien llaman la atención que el objetivo de crear conciencia sobre el tema que se discute. Pero creo que sí, que la escuela nuestra puede hacer un aporte en ese sentido, de poder hacer un espacio de divulgación permanente de las investigaciones filosóficas que se están dando, muy interesantes. Flete acaba de hacer una investigación también doctoral muy interesante. El maestro Albelo, ni hablar, tiene una larga experiencia en la investigación filosófica que todavía debemos conocer, no solo en nuestras aulas, más allá de nuestras aulas. Y aquí pues esta invitación, ¿verdad?, que el maestro Albelo nos hizo en una ocasión y ahora la reedita para el uso de nosotros. Yo creo que estas experiencias tenemos que darlas a conocer, no quedarnos allí, divulgarlas. Esa es la tarea. Bien, gracias al maestro Dan Acosta por su participación a esta invitación, al maestro doctor Alejandro Albelo, maestro de generaciones, de los cuales yo soy uno de ellos, de sus alumnos, y también una persona que no pudo estar con nosotros hoy, que es el maestro Eulogio Silverio, quien me encomendó la tarea de dar el cierre. Osado él, porque ¿verdad? No vaya yo a hacer un disparate. Pero ¿verdad? Parece que él tuvo mucha esperanza en mí. Y les recordamos, y no solamente al maestro, al doctor Dan Acosta, sino a todos los que están viendo esta parte, que de hecho la escuela tiene su modo de divulgación. Está la Barca de Teseo, que ya ha editado como 3 volúmenes, tres números. Está el Archivo de la Voz, que se transmite, que es el que estamos. También está el Banquete, y también están otros eventos como la Lectio Brevis, que se hace al principio de cada semestre y que el maestro Silverio se ha encargado en su gestión, que honrosamente las 24 horas de filosofía. Las 24 horas de filosofía,
por ser una gestión que honrosamente encabeza. También está la que ha cristalizado todos los textos de la Escuela de Filosofía de filósofos dominicanos como Andrés Avelino, Juan Francisco Sánchez, entre otros filósofos dominicanos de nuestra escuela y del país, que se ha encargado de cristalizarlo. Está en la página en la web, el website de la Escuela de Filosofía. Así que les invitamos a que participen, a que entren y que puedan acercarse a la Escuela de Filosofía. No quiero terminar porque sé que me disculpen algunos compañeros cuyas investigaciones son fabulosas, ¿no? Profesor Minaya, también Lusitania, Morla, ¿verdad? Son ahí una producción valiosísima que tenemos. De hecho, el maestro Eulogio tiene un texto interesantísimo que nosotros lo usábamos en nuestro curso de ética, Provocadores, que es el conflicto moral. El problema de la elección. El problema de la elección moral, ¿no? Donde se generaba un conflicto y ahí estaban las diferentes doctrinas opinando sobre esos hechos, que es fabuloso, ¿no? Y que pudieran incluso hasta dramatizarse, llevarse al drama y generar discusión alrededor de él, que es un aporte valiosísimo. Y no menos cierto que está con nosotros también Osvaldo, detrás de cámara. Así que gracias a todos ustedes. Yo le dejé el reto, cuando me estaba refiriendo a esos jóvenes filósofos, ya le estaba mirando, ¿no? Osvaldo, muchacho talentísimo, ¿no? Y con muchos retos por delante. Muchas gracias, gracias a todos. Maestro Velo, muchas gracias a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Pasen buenas.